Buenas tardes. Ya han pasado los 5 minutos de cortesía y agradecer a toda la gente que se conecta en streaming, que me han dicho que son muchos, su presencia conmigo. Como están viendo, pues bueno, todavía no lo están viendo. Soy Luis del Pozo Andrés, gallego de adopción. Estoy viviendo en Galicia desde hace 72 años, vine con 3 nada más. Y estudié en Santiago de Compostela, hice la carrera de químicas y cuando terminé mi vida laboral, pues leer novelas no me decía nada, jugar a las cartas no era mi cosa y ver obras pues ya había visto muchas y tampoco tenía demasiado interés. Así que decidí tranquilamente perder, entre comillas, el tiempo estudiando en la UNED. Y aquí estoy, otra vez en mi casa, un par de años después de terminar mi grado de filosofía, dispuestos a mentiros sobre el machismo, mitos y logos. Suena muy bien, me temo que os he tentado mucho con el título. No sé si en realidad responderé a vuestras expectativas. Como sabéis, bueno, en esta charla pretendo pensar sobre la posibilidad de que ciertos desarrollos sociales sean debidos a interpretaciones que podrían ser diferentes de mitos antiguos y que por lo tanto entiendo que deberían ser revisados. La charla se corresponde con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, igualdad de género, y en principio pensaba decir mitos y logos referentes al género, pero la verdad es que el género es mucho más amplio todavía que el machismo y dije, no, ahí me meto yo en demasiado berenjenal. Así que, bueno, pues vamos a ver un poco, pues, razones y consideraciones del tratamiento clásico de la mujer para al final hacer una propuesta que muy eufemísticamente le llamo de giro copernicano, en el sentido de que quiero darle la vuelta a determinados planteamientos. Quiero tratar de comprender las causas del machismo. Vamos a ver, yo en mis años laborales he estado trabajando siempre en departamentos de calidad y de prevención de riesgos de una empresa siderúrgica. Y lo que he aprendido es que si se quiere solucionar un problema hay que conocer las raíces, hay que conocer las causas. No se puede poner parches, los parches en algún momento revientan por alguna parte. Entonces, bueno, pues he tratado de arañar un poco en cuáles pueden ser las causas del machismo y dentro de ellas tratar de entender cuánto es debido a los mitos clásicos, y cuánto pues tiene de lógica, aunque suene así de mal, la existencia del machismo. Para finalmente pues tratar de proponer eso, un cambio de paradigma, un enfocar alguna cosa de otra manera diferente. Y voy a empezar por las religiones. Las religiones siempre tienen mucho que ver con los comportamientos sociales. No sé si es primero el huevo o la gallina, no sé si son primero los comportamientos sociales los que crean la religión o al contrario es la religión la que define el comportamiento social, pero hay una relación muy íntima. Vamos a empezar, ahí veis, por algo tan metido en nuestra cultura, que es el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en donde
este primer libro de la Biblia, base de la creencia del pueblo judío, este primer libro de la Biblia que era palabra de Dios y que ha influido pues, en el cristianismo y por tanto en nuestro catolicismo y todas las derivadas del cristianismo, incluso el islam, y por porosidad también en otras religiones y en otros comportamientos. Pues desde el principio de todo, desde el Génesis, lo primero que nos dice la Biblia es que el Señor infundió a Adán un sueño, le sacó una costilla y de ella crió a la mujer y se la puso delante a Adán. Ya empezamos. Ya empezamos porque eso ya supone una supeditación, ya está en segundo lugar. Primero está el hombre y después está la mujer. Pero no es eso todo, es que inmediatamente después nos dice que los expulsa del paraíso porque Eva se come la manzana y se la da de comer a Adán. O sea, la culpa es de la mujer. Dos puntos que entiendo fundamentales, que es la mujer está supeditada al hombre y la mujer tiene la culpa. Y era palabra de Dios. Pero de alguna manera, a ver, la religión hebrea podemos decir que parte de Abraham. Y Abraham, según el mito, salió de Ur de Caldea. ¿Qué había antes? Pues podemos empezar a mirar en estas primeras cosas que entendemos que eran las diosas de la fertilidad y que están datadas pues, de unos 20.000 años antes de Cristo, o de hace 20.000 años, no sé, 20.000 o 22.000, no creo que haya mucha diferencia, pero que se estima que eran diosas, diosas de la fertilidad, diosas que representaban a la madre tierra. La madre tierra era el principio de la vida, les daba el alimento. La fertilidad era necesario tener hijos. Y eran diosas, no dioses. Y echemos un vistazo al pensamiento clásico oriental. En el pensamiento clásico oriental vemos que en Egipto la diosa Isis tiene la misma altura que Amon-Ra. E incluso Amon-Ra pues, podía tener antes a un dios Ta, de donde le viene el nombre Egipto, curiosamente, Egipta, la casa del dios Ta. Y, sin embargo, Isis no, Isis es la diosa, siempre. En Mesopotamia, de los cielo, tierra, mar, siempre Enki. Enki es la diosa. En Irán, Mitra es la diosa. No, nunca, en ninguna de ellas, tanto en Egipto, Mesopotamia o Irán, tienen claramente el concepto de diosa. En India y en China no están personalizados, no los equiparan así directamente con las personas humanas, pero bueno, hay en India pues Diaus, que tiene un nombre muy parecido a Dios, ¿por qué será? En la China pues el famoso Yin y Yang, que teóricamente también, entre comillas, vendría a significar una equivalencia. Veremos que tampoco lo era. Bueno, pues esos dioses, diosas, dan lugar a determinadas formas de vivir. Y entonces, en Egipto, y ahora voy a decir que bueno, lo que voy a poner de estos países está tomado de fuentes que no sé si son muy fiables o no. Sinceramente, lo he cogido de la Wikipedia, no he buscado mucho más. Alguna cosa la había visto ya en los estudios de las religiones orientales, pero no me he parado a profundizar demasiado. Más o menos vienen a decir que originariamente las relaciones hombre-mujeres son muy igualitarias y con el paso del tiempo se va deteriorando esa relación en perjuicio de la mujer. Sobre todo a partir de determinados momentos.
En Egipto es a partir del Imperio Romano que ya el cristianismo entra a influenciar en los comportamientos, y desde luego a partir de que el Islam entra en juego, pues ya sabemos lo que puede pasar. En Mesopotamia, allá por la época de Uruk, por el año 4000 antes de Cristo, en el poema de Gilgamesh, que es el primero que se conoce como escrito, pues el héroe ya era hijo de la diosa. Se supone, por lo menos es lo que se estima hoy, es que las mujeres gozaban de grandes libertades, que incluso después de, aunque fueran empeorando, después de la caída del imperio, las distintas luchas, pues veremos más adelante que con cada vez que un país domina a otro, la situación de la mujer empeora. Y lo vemos quizá más claramente, no sé, en Irán, después de la invasión de Alejandro Magno, pues también veremos al principio se les consideraban iguales, incluso sobre el 500 y pico antes de Cristo todavía tienen un poder, un cierto prestigio, una cierta presencia, pero también a partir después de Alejandro Magno, ya con el imperio sasánida y finalmente con el Islam, se viene abajo. En la India, pues en principio parece que tenía un nivel importante durante el periodo védico, de los Vedas, y hay bastantes dudas, hay muchos textos que dicen que hay tanto valor de la mujer como del hombre, pero al final parece que hay una subordinación total de la mujer. Cuando entra el imperio mogol, pues ya la situación decididamente se estropea y ya empieza el tema del minimizar el tamaño del pie, en fin, no me quiero meter en lo que han tenido que sufrir las mujeres porque prefiero ver los problemas desde fuera y no meterme en el sentimiento de lo que ha tenido que ser. En China hay una evolución muy clara. Ponía ahí los primeros datos que quizás se tengan sobre el año 1500 antes de Cristo, la dinastía Shang, pues parece que tenían las mujeres un estatus elevado. Posteriormente, en la dinastía Zhou sobre el 800, y ya empezamos a ver cambios de dinastía y por lo tanto cambios en el poder, ya la sociedad es decididamente patriarcal, aunque todavía tienen algo. Sobre el 800 hay una cosa curiosa, que es que reina en China una emperatriz, la emperatriz Wu, es la única en toda la historia de la China, la única mujer que lidera a la China, y por lo visto está tomado como una edad de oro para las mujeres. Pero que tras la invasión mongola, entonces ya el vendado de pies, el suicidio de las viudas. Bien, salto un momentito, no salto, continúo. Continúo porque digo que vemos o estamos viendo cómo van cambiando los comportamientos, porque van cambiando las religiones. Y me pregunto cómo cambian las religiones. Hay una muy clara. Hay una muy clara. Cuando un pueblo domina a otro, impone su religión, impone su forma de vivir e se impone lógicamente sobre las mujeres del país vencido. Cada imposición, cada lucha, cada vez que un pueblo vence y domina al otro, la situación de la mujer empeora. Hay otra forma también. Hay otra forma en que las religiones van cambiando,
que le llamo por porosidad. Por porosidad. Se van metiendo los conceptos de unas religiones en otras, y aludo a ellas, a esta forma de contagiarse a las religiones, porque más adelante voy a tratar de analizar lo que es el cambio que podría ser si los mitos se hubieran interpretado de otra manera. Por porosidad podemos hablar de Moisés. Moisés es un caso muy particular. Moisés era hebreo, pero ha sido educado en la corte del faraón como hijo del faraón. Mejor como nieto, pero bueno, como hijo del faraón. Pero también era educado por una esclava que era su hermana. O sea, también tenía el conocimiento del pensamiento hebreo. Pero además, cuando huye de Egipto, porque entiendo que su hermano no se fiaba demasiado de él, cuando su hermano accede al poder, cuando huye de Egipto se va a lo que es hoy Arabia Saudita y allí se casa con una madianita que era hija del supremo, ¿cómo diría yo?, del más relacionado con el pensamiento religioso de Madián. Con lo cual tenía simultáneamente el conocimiento de las creencias de un sitio y de otro. Y Moisés saca a los hebreos de Egipto y a lo largo de, parece ser, 40 años por el desierto, les va enseñando, bueno, en principio las famosas tablas de la ley, que entiendo que serían en escritura cuneiforme que habría aprendido allá en la zona de Mesopotamia, y va formando una forma de pensar. Una forma de pensar que chupa de tres pensamientos diferentes. Los hebreos, en un momento determinado de su larga historia, son dominados y son llevados a Babilonia. Y en Babilonia, el pensamiento dominante en ese momento era el de Zaratustra. Hasta entonces los hebreos nunca habían pensado en una resurrección. Zaratustra habla de la resurrección. Y ahí aparece ya una división entre saduceos y fariseos. Hay unos que sí que creen en la resurrección y otros que no. Después ya el cristianismo y el islam van penetrando, y decir que van penetrando pues también me parece que es un poquito... Bien, vamos a suponer que en India y en China van penetrando, porque en otros sitios la forma de penetrar ha sido bastante más drástica. Cuando quiero interpretar los mitos, a lo primero que me tengo que dirigir es a esto que pongo aquí. Tanto la escritura ideográfica egipcia como la cuneiforme mesopotámica podían contar cosas, pero no podían contar cosas complejas. Empezaron a avanzar un poco los fenicios, que fueron adaptando un poco aquellas figuras y creando las consonantes, y sacaban una forma de hablar que les era suficiente para sus intercambios comerciales. Pero fueron los griegos, según nos cuenta Irene Vallejo en un maravilloso libro, El infinito en un junco, lo recomiendo, y nos hace ver que la escritura con vocales y consonantes, la escritura que realmente permite expresar pensamientos complejos, empieza a partir del 600 antes de Cristo, en el siglo VII. A ver, ¿qué me estás diciendo ahí? Que no te veo. Bueno, vale. Como allí está bien, sigo para adelante. Bien, pues era palabra de Dios. Era palabra de Dios lo que creían los hebreos, lo que pusieron en la Biblia. Pero ¿cuándo
¿Cuándo escribieron la Biblia? La Biblia empezarían a escribirla a partir del 500 y mucho, 600 y poco, y mientras tanto todo era transmisión oral. Y la transmisión oral, pues bueno, sabemos que puede ser muy buena, que puede decir muchas cosas, pero que también puede tergiversar muchas cosas. Bien, pues esa palabra de Dios irá evolucionando, y aquello que escriben, pues eso, sobre el 500 y pico o el 600 que hemos visto antes, allá por el 180 antes de Cristo, siguen diciendo cosas tan bonitas como esta que dicen en el Eclesiástico. Lo voy a leer porque suena muy bien. A la hija desenvuelta guárdala con estrecha custodia, no sea que algún día te haga el escarnio de tus enemigos, la fábula de la ciudad y la befa de la plebe, y te cubra de ignominia delante del concurso del pueblo. No muestre su belleza a nadie, ni tenga intimidad con mujeres, pues de las ropas nace la polilla y de una mujer la maldad de otra. Porque menos te dañará la malignidad del hombre que la bondad de la mujer, y la hija deshonrada es fuente de oprobios. No me lo he inventado, está en la Biblia. Pero me diréis, bueno, la Biblia también era un mito, también, mira tú. Pues vamos a pegar un pequeño salto y nos vamos al siglo XVIII para que veamos cómo ha evolucionado la cosa, perdón, en el XVII, y vemos que Gracián en el Criticón nos suelta algo tan bonito como que más vale la maldad del varón que el bien de la mujer, pues menos mal te hará un hombre que te siga, que te persiga, que una mujer que te siga. Bueno, era un criticón, vale. Estaba haciendo una crítica social. ¿Pero qué dice Spinoza? Spinoza ya es algo más serio, es un filósofo reconocido. Y en la democracia dice, se puede afirmar sin restricción que la naturaleza no ha dado a las mujeres un derecho igual al de los hombres, sino que ellas están obligadas a obedecerles. Toma ya. Bien. Bien. Tras su escritura han pasado cientos de años. Y esa escritura ha generado todo eso de ahí. Entonces, ¿será esa la causa del tratamiento que se ha hecho a la mujer? El mito hace a la mujer inferior y la hace culpable. Podría ser el origen, pero no es solo en los países que tengan derivados de la religión judaica. Incluso la religión judaica, cuando se ha escrito el mito. ¿Por qué cuando se escribe el mito ya se sitúa a la mujer por debajo del hombre y como causa del mal? Al fin y al cabo, el mito ha surgido en un momento en que ya el desarrollo cultural ya había llegado bastante adelante. Bueno, pues hoy sabemos que las cosas no fueron como dice la Biblia. Nos vamos a pensar en algo más primitivo. Vamos a pensar en el evolucionismo. Hoy aceptamos que esa casualidad que ha hecho que determinados átomos se confundieran de manera que formaran una molécula capaz de autorreplicarse y que ese autorreplicarse ha permitido hacerse otras asociaciones cada vez más complejas que tras millones de años han llegado a formar animales, entre ellos a los mamíferos, de los cuales un caso muy particular somos los hombres. Bien, pues me he quedado sin pantalla yo. Pues muy bien. Pues bien, no hemos aparecido como éramos, no como somos. Sigo hablando. Si mientras tú me lo buscas, María, gracias. Sigo hablando. Bien,
Pues esos mamíferos que somos unos mamíferos que hemos encontrado una forma muy particular de defendernos. Ah, no te preocupes. Ahí, ¿no? Vale. Bien, hemos sido capaces de comunicarnos a través de ser capaces de hacer el sonido complejo y poder expresar cosas con ese sonido que después se han ido convirtiendo en palabras. Y ha sido un proceso muy lento. Durante muchos años hemos sido muy animales antes de llegar a ser lo que somos, ¿no? ¿Y cómo éramos como animales? Como animales, pues la hembra tenía determinados periodos de fecundidad y otros en los que no era fértil, mientras el macho tenía fertilidad continua. Con esto, la naturaleza conseguía que cuando la hembra era fértil, pues pudiera tener relación con el macho dominante, y asegurarse con ello la descendencia. Y además que los más débiles quedaran fuera. Bien. El hecho de que solamente el macho dominante pudiera tener la relación. Sí. Lo siento, problemas técnicos, esperemos que... Bueno, voy a echarme un poquito para un lado y a tratar de ver en la pantalla aquella para no perderme. Si te puedo abrir un poquito aquí si quieres. No, nada. Si no, más me caigo. Sí. Bueno, pues como decía, que el hecho de que solamente el dominante pudiera tener relaciones sexuales no hace que los demás se queden contentos. O sea, el apetito sexual del macho permanece, no desaparece, ni por no conseguir descendencia, ni por el hecho de ser más débil. Y eso es lo que hemos sido, y lo hemos sido durante miles de años. Sí, gracias. Pues bueno, la transmisión de experiencias, o sea, el hecho de poder expresarse, pues bueno, pensamos que nos ha hecho más inteligentes, puede ser, pero lo que estoy seguro es que nos ha hecho más egoístas. Más egoístas. Y el macho quiere satisfacer su deseo sexual. Si ya es capaz de conseguir tantas otras cosas, ¿por qué no va a tratar de satisfacer su deseo sexual? ¿Cómo? Hay distintas formas. Una, pues ya nos la cuentan los griegos, con su París y Helena, que inician la guerra de Troya, los romanos, con su rapto de las Sabinas, que empieza el pueblo de Roma. Pues sí, quitárselas a otros grupos es una forma. Otra es forzar a la hembra. Forzar a la hembra. Si la separas del grupo, si tienes un poco de suerte, ya no te tienes que pelear con el macho dominante.
Y si no, pues por lo menos a la hembra es posible que la puedas dominar y forzar. Ya no hay que luchar, ya lo has conseguido. Hay formas, por ejemplo, la prostitución voluntaria o forzada, que ya es muy antigua, ¿eh? Ya también nos llegan ejemplos en la Biblia. En 2 Reyes 23:7 dicen: asimismo destruyó la mansión de las prostitutas sagradas que estaba dentro del templo del Señor, donde las mujeres tenían vestidos para la Shera. Esto es una de las muchas reformas religiosas que tuvieron los hebreos a lo largo de su curiosa historia. Otra es la poligamia. La poligamia en antropología, bueno, se ha detectado en muchas sociedades y se sigue practicando todavía en determinados grupos. Me temo que los que están, María, que los que están fuera no van a estar viendo la presentación. Los que están en streaming no están viendo la presentación. Voy a ver cuál es el que tengo que mover para el chat. ¿Se escucha? ¿Se escucha? No, todavía no hay ningún mensaje. O sea, que dicen que bien, vale, nada. ¿No? Se ve, se escucha. Sí, pero eso me parece que fue lo que dijo antes. Por favor, los que estáis en el chat, ¿os importaría decir si seguís viendo las presentaciones o no? Bueno, mientras tanto, yo sigo. Vale. En todo caso, a ver, al final de la charla colgaremos la presentación de manera que la podáis tener. Y en todo caso, lo que sí que os agradezco es que si hacéis alguna consulta, pues no, ahora no se ve la presentación, ahora no la ven. Vale, gracias. Pues ahora ya vamos a avisar a ver si nos recomponen el tema para que podáis seguir viendo algo más entretenido que mi cara, que no soy muy allá. Bien, yo sigo adelante mientras tanto. Otra forma, pues es convencer a la mujer de que es inferior al macho, que debe doblegarse a sus deseos. Y ahí creo que también, o sobre todo las religiones, como hemos visto, han tenido mucho que ver. Se ha creado una cultura en la cual eso es lo normal. Eso es lo que debe ser así. Y es cultural. Y cuando la sociedad rechaza esa forma de pensar, entonces surge a nivel individual ese control mental, ese conseguir que una persona se supedite a los deseos de la otra. Hoy la forma de conseguirlo parece que es que la mujer también desee la relación, aunque no se encuentre en celo. Bueno, en principio eso lo consideramos como positivo, es la libertad de la mujer, puede, si quiere. Pero como obligación social, ¿qué pasa cuando la mujer se vea forzada a tener que hacerlo? Porque si no, ya está mal vista, está señalada, está, como sabemos que pasa tantas veces con las obligaciones sociales. Entonces, ¿es feminismo o es machismo? Y las consecuencias, voy a ir muy rápido, no quiero verlas. Psicológicas, personales, sociales, de todo. No quiero pensar en ellas. Únicamente me paro un segundito nada más en las laborales, porque ahí sí que, ¿cómo va a cobrar lo mismo que yo? La soberbia del macho, ¿cómo va a saber hacer lo que hago yo? Bueno, ya empiezan a pincharle y entonces tiene que dar razones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que la mujer tiene menos fuerza, no puede realizar mi trabajo. La mujer es demasiado sensible, pobrecita, no va a hacer mi trabajo. O peor es, la mujer es charlatana, pierde tiempo. La mujer tiene periodos mensuales, su rendimiento es menor. La mujer tiene periodos de embarazo y parto. Mentiras. Mentiras, que eso afecte laboralmente cuando hay 1000 formas de solucionarlo. Mentiras. Ahora hay una cosa que bueno,
no por objetivo es menos injusto. Y es que el hecho de que en muy pocos años la mujer acceda al mercado de trabajo hace crecer el incremento de oferta de mano de obra. Y esto hace bajar la remuneración en un mercado que está basado en la ley de la oferta y la demanda. Entonces, esto es un hecho que se puede considerar objetivo, pero no por eso. El hecho de que las cosas sean así no quiere decir que tengan que ser así. Bien, me voy a meter ahora a pensar un poco en lo que son las interpretaciones. Pienso que antes de la escritura alfabética, pues eso, los filósofos no escribían ensayos. Se empiezan a escribir, empezamos ya a tener cosas más concretas, pues a partir de la época de Platón, siglo V. Se dice que la Ilíada en el siglo VIII antes de Cristo, pero lo mismo, eso ha sido transmisión oral, fue escrita posteriormente. Y de los primeros filósofos, como Tales de Mileto, lo que se dice es que dicen que dijo. Y dicen que dijo, pues se puede construir o se puede destruir. Y por eso me voy a meter con un ejemplo que a lo mejor es un poquito filosófico el tema, pero creo que vale la pena pararnos a pensar en lo que dijo Anaximandro. Anaximandro, según una traducción de Francesc Ballesteros, dice que Nietzsche, en la obra Los filósofos preplatónicos, la escribe así: a partir de donde los seres tienen su nacimiento, hacia ahí también les ocurre su destrucción según la necesidad, pues pagan las culpas las unas a las otras y la reparación de la injusticia según el orden del tiempo. Eso viene a significar más o menos que todo lo que existe cuando nace procede de algún sitio, de un indeterminado, y que se vuelve a él cuando desaparece, cuando muere. Pero otra traducción que leo en el libro de Teresa Oñate, El nacimiento de la filosofía en Grecia, dice: de donde les llega el nacimiento a los seres, hacia lo mismo les llega también la destrucción, según la necesidad, pues se dan unos a otros justicia y pago por su injusticia según el orden del tiempo. ¿Ha dicho lo mismo? Parece que sí, pero no. Pero no, parece un matiz, pero yo veo una importante diferencia entre decir pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia, y decir se dan unos a otros justicia y pago por su injusticia. Tenemos claro el hecho. Vienen, unos están allá, en el indeterminado, otros están aquí. Pero en el primer caso se comete una falta, hay una transgresión a alguna ley que debe ser pagada. En el segundo caso, la justicia puede ser otra cosa. La justicia puede ser vista desde un punto de vista geométrico, le llamo. A ese indeterminado de donde proceden todos los seres, estos seres lo complementan, lo constituyen, lo hacen justo, le dan justicia, hacen el todo uno entre unos y otros. Son dos planteamientos totalmente diferentes. Son dos conclusiones que llegan a cosas totalmente opuestas. En una dicen un infinito abierto, no sé qué, en la otra dicen no, está todo cerrado. Lo contrario. Bueno, pues si retomamos ahora lo escrito por la Biblia y lo reinterpretamos, podemos entender que si la mujer es la que hace comer la manzana y por tanto el hombre alcanza el conocimiento del bien y del mal, el hombre deja de ser irracional y pasa a ser racional. El abandono del paraíso es el abandono de la animalidad, del instintivismo en el que vivía. Por la mujer, el animal pasa a ser humano, a tener conocimiento, a ser libre de tomar sus decisiones objetivamente. ¿Eso es una falta de la mujer o todo lo contrario? Debe ser agradecido porque nos han hecho humanos. Si se hubiera interpretado a Anaximandro como la segunda vez, Anaximandro estaba poco antes de la época en la que se escribió la Biblia.
era reconocido como uno de los mayores pensadores. No estaba tan lejos Mileto de la parte por donde vivían los judíos, los hebreos. ¿Se hubiera entendido así o se hubiera entendido que el conjunto de machos y hembras daban a un ajuste? No al ajuste de lo total, pero sí a un ajuste de lo humano. Machos y hembras ajustaban. Y desde luego no había ninguna falta que pagar. Un poquito el yin y el yang, ¿no? Entonces, ¿qué ha podido cambiar? ¿Por qué los grupos prehistóricos primaba el matriarcado y posteriormente el patriarcado? Y me voy otra vez a la Biblia y me voy al mito de Caín. Al mito de Caín, en el cual Caín mató a Abel porque era malo. Y como decía mi hermano, ¿quién era malo, Caín o Abel? Este no, otro hermano que tengo. Abel ofrecía sacrificios de los productos de la tierra. ¿Qué significa eso? Pues que representaba al agricultor, al sedentario. Caín ofrecía sacrificios de animales. ¿Qué significaba eso? Que representaba al cazador, al nómada. Caín, violento, guerrero, dominador, mata a Abel para hacerse con sus alimentos, con sus mujeres. El egoísmo del fuerte puede ser quizá la causa principal. Y quiero hacer un pequeño inciso, esto es una manía mía, un inciso sobre el egoísmo. El egoísmo es natural, es necesario. Si no tuviéramos egoísmo no evolucionaríamos, no trataríamos de mejorar. Pero entendamos los términos. Entendamos términos que es dentro del egoísmo, que es una cosa y que es otra. Vamos a ver. A cualquier deseo voluntario se le llama querer. Yo quiero. Y quiero cualquier cosa. Puedo querer dar, puedo querer recibir, puedo querer cualquier cosa. Querer es una volición. Es algo que tú haces voluntariamente. Bien. Si quieres recibir, si quieres para ti, si yo quiero esto y me lo quedo, es un acto de egoísmo. Si yo quiero para ti, si yo te doy esto, es un acto de altruismo. Al acto de egoísmo también se le llama querer. Yo quiero. Al acto de altruismo se le llama amar. Amar es también querer. Pero es querer como volición. Pero querer como egoísmo es otra cosa diferente. Y cuando se dice querer, no queda demasiado claro qué es lo que se quiere. Entonces, cuando se dice quiero, puede significar voluntario, porque quiero, o puede significar porque me da la gana, porque lo quiero. Y desgraciadamente esto dificulta mucho la relación de pareja. Porque cuando dice te quiero, puede ser tremendamente egoísta. Y digo yo, jóvenes, tened cuidado, porque si os quieren mucho, a lo mejor es que os quieren mucho. Bien. Todavía he estado hablando de mitos. Ahora vamos a hablar de otra cosa. He leído, ya no me acuerdo qué, he leído en algún libro de antropología que en el periodo arborícola los machos en el árbol comían las frutas maduras, con lo cual las hembras débiles tenían que comer lo que podían, es decir, las que caían al suelo. Y las que caían al suelo, que se empudrecían, que al empudrecerse originaban lípidos, que alteraban el pensamiento, que generaban alucinaciones, y que estas alucinaciones son las que generan la facultad de imaginar, de ser creativos, de evolucionar. Se parece mucho a lo del mito de Eva. Pero todavía me podéis decir, bueno, eso es una hipótesis. ¿Sería o no sería? ¿Quién lo sabe? Pero yo creo que esta otra aquí no puede caber duda. Me vuelvo otra vez a las situaciones del evolucionismo, ahora desde otro punto de vista. Ahora la hembra ha estado en celo, ha sido fecundada, tiene su cría, la tiene que alimentar y la tiene que cuidar hasta
que empieza a valerse por sí mismo. Y durante ese periodo, ¿qué hace la madre con la hija? Durante ese periodo tiene que alimentarse y no puede ir a cazar. Entonces se dice, el macho va a buscarle la comida. Y digo, perdón, no, el macho no, el grupo. El grupo va a buscar la comida. El grupo de machos y de hembras va a buscar la comida. Es un principio de colaboración. Pero mientras tanto, la hembra está con la cría y le enseña, le habla, y le enseña a hablar. Y le enseña a hablar. ¿Queremos seguir en el paraíso? ¿Queremos volver a ser animales? Insisto, el humano es humano, ha dejado de ser animal irracional gracias a la hembra de la especie. Gracias, mujer. Bueno, he tratado de evidenciar cómo los distintos mitos dan lugar a distintas formas de relación hombre-mujer, cómo estas formas van variando con el tiempo, cómo a medida que el humano domina, en el humano domina cada vez más el egoísmo, porque el pueblo que vence es el pueblo egoísta, el que se impone a otro, y cómo estas modificaciones hacen generar formas de comportamiento en detrimento de la mujer. Entonces, como decía al principio, entiendo que el machismo es la mayor exhibición del egoísmo del hombre. Pero todavía me queda un pequeño corolario. Cuando escribía que el machismo es la mayor exhibición del egoísmo del hombre, dudaba, ¿y qué pasa con las guerras? Con las guerras, con los abusos, con los desfalcos. Y me di cuenta de que todo eso es machismo. Todo tipo de abuso sobre los demás es machismo y es egoísmo. Es machismo que a lo mejor no se ejerce sobre la mujer, pero que se ejerce sobre otros machos. Es machismo que se ejerce sobre la sociedad. Y ahí está la dificultad, de alguna manera. Todos somos egoístas, la mujer también. Y es necesario. Lo decía antes, tenemos que mejorar, pero sin pisar a los demás. Como diría Nietzsche, no luches contra, lucha con. O como decía mi mamá tantas veces cuando éramos pequeños, cuando queríamos gastarnos esas bromas, que de alguna manera es una forma de quererte colocar por encima del otro, porque una broma lo que hace es despreciar un poquito al que recibe la broma, y nos decía muy seriamente, no se molesta ni a un mosquito. Muchas gracias. Veo que bueno, me he ido al final, pero bueno, el final era el final, o sea que por dónde ando. Aquí lo que es presentación. Con esto he terminado mi charla y si tenéis alguna pregunta, todavía nos quedan ahí unos minutitos que yo me temía que me iban a hacer más preguntas, por eso dejaba más o menos 10 minutitos, pero bueno, estoy a la espera. Si por vuestra parte hay alguna. La verdad es que ha sido muy interesante. Gracias, Luis. La verdad es que, pues bueno, yo desde luego como mujer sí te doy las gracias por la charla y porque nos has hecho pues un poco reflexionar, ¿no? sobre todo este tema. Al final, pues yo creo que eso es lo importante, reflexionar y el saber el porqué de las cosas que hemos hablado en su momento. Sí, yo lo que me temo es que, bueno, no he hecho más que arañar un poquito la superficie, tampoco es, el tema es demasiado profundo, pero bueno, he tratado, sí, he tratado de valorizar la mujer y de entender que tampoco es una cosa de que el feminismo sea ultranza y que deba imperar sobre el machismo o sobre el macho, sino de que unos con otros hacen un conjunto. Decía que lo del yin y el yang estaba bien, pero desgraciadamente desde el principio también en ese país decían que la parte masculina del yin y el yang era más poderosa que la femenina. Y era una igualdad desigual. Pero yo pienso que sí, que lo que hace falta es precisamente eso. Bueno,
Gracias a vosotros por haberme seguido.